¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Las obras de la inteligencia. Bajo este título, señora, señor, vamos a compartir temas, obviamente, de la agenda nacional y de la agenda internacional. Y nuevamente, el título del programa de hoy, Las obras de la inteligencia. Estoy cuasi seguro, señora, señor, que cuando habrá escuchado el título del programa de hoy, habrá notado casi de manera inmediata que este título no es mío. Este título es del genial Juan de la Bruyère, 1645-1696. Y la genialidad de Juan de la Bruyère consistió en su obra Los caracteres de la Bruyère, plasmar para la posteridad en letras de oro el carácter del hombre, el carácter que se expresa a través de todos los tiempos del hombre. Pero el mismo Juan de la Bruyère dice que él está inspirado en otro genio filósofo y naturalista que fue Teofrasto, año 374-287 a.C. Este filósofo y naturalista, discípulo de Aristóteles, comienza su obra con los caracteres de Teofrasto. Y entonces recordamos juntos, señora, señor, que el carácter es el yo natural de cada persona, que el carácter es el signo que distingue a cada hombre, que el carácter es el sello que distingue a un hombre de otro, que el carácter es nuestra identidad de nacimiento. Y así hay hombres que desde el seno materno son valerosos, ágiles, perezosos, sociables. Es decir, el carácter de cada hombre no hace ni más ni menos que plasmar en una especie de arcoíris la naturaleza humana a través de todos los tiempos, de todas las civilizaciones y de todas las culturas del hombre. Y como el carácter es algo que viene desde nuestro nacimiento, al carácter lo educamos y a la personalidad la formamos. ¿Quién es Juan de la Bruyère? 1645-1696. La vida de Juan de la Bruyère en realidad es poco conocida, pero sus biógrafos nos dicen que fue tesorero de Caen, en Normandía, Francia, obviamente, que allá por el año 1684, por mediación del genial Bossuet, Juan de la Bruyère ingresa a la corte de Versalles y desde el año 1684 hasta el año 1696, Juan de la Bruyère está como catedrático de historia. ¿Cómo es Juan de la Bruyère según sus contemporáneos? Es un hombre profundamente observador, es un hombre de gran espíritu crítico, es un hombre que al escribir Juan de la Bruyère, sus sentencias tienen una conexión lógica. Escribe con claridad conceptual y es un hombre que tiene una gran elegancia en la expresión. Y fíjese usted, señora, señor, que los caracteres de la Bruyère, insisto, obra inspirada en los caracteres de Teofrasto, que fue escrita hace 2000 años antes de la época de Juan de la Bruyère, Juan de la Bruyère, en todos los títulos que implican los caracteres, hoy hemos seleccionado para compartir con ustedes el primer título de los caracteres de la Bruyère, insisto, las obras de la inteligencia. Juan de la Bruyère nos dice que cuando no conoces cómo es la corte política, cuando no entiendes cómo es la corte política, puedes reunir todas las virtudes que le corresponden a cada hombre. Sigue diciendo Juan de la Bruyère, dos cosas aparentemente contrarias nos solicitan permanentemente, la costumbre y la novedad. Y fíjese usted, señora, señor, cómo se refiere Juan de la Bruyère a la moda. Juan de la Bruyère dice que la moda es aquello que muestra la pequeñez humana esclavizada al tiempo.
¿Cómo comienza o qué conceptos centrales? Hemos señalado algunos conceptos de este título, Las obras de la inteligencia. Insisto, primer título de los caracteres de La Bruyère. Comienza con este concepto central. Solo se necesita pensar y hablar lo preciso, sin tratar de llevar a los otros a nuestros propios gustos y a nuestros propios sentimientos. Las cosas más insoportables cuando son mediocres son la poesía mediocre, la literatura mediocre, la pintura mediocre, la música mediocre y los discursos de los políticos mediocres. Sigue diciendo Juan de la Bruyère en este primer título, Las obras de la inteligencia. Dice que las obras perfectas de la inteligencia son, según Juan de la Bruyère, la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio, los discursos de la década de Tito Livio y los discursos de Marco Tulio Cicerón. Sigue diciendo Juan de la Bruyère, la vida de los héroes ha fortalecido la historia y la historia ha embellecido la vida de los héroes. Todo el secreto de un autor, sigue diciendo Juan de la Bruyère en este primer título, consiste en pensar y en definir bien. Y pongo como ejemplos a Moisés, a Homero, a Platón, a Virgilio y a Horacio. Sigue diciendo Juan de la Bruyère en este primer título de los caracteres, ¿cuántos siglos han pasado en las ciencias y en las artes para que los hombres vuelvan a apetecer y a usar el gusto de los clásicos? Sigue diciendo Juan de la Bruyère, cuando la lectura de un libro os despierta, eleva el espíritu y despierta en cada uno de nosotros sentimientos nobles y valerosos, quiere decir que ese libro ha sido escrito por una mano maestra y perfecta. Y cuando se refiere Juan de la Bruyère en este primer título, Las obras de inteligencia, a los libros escritos por gente de partido, dice que esos libros escritos por gente de partido o gente política tienen la grave dificultad que nunca encontramos en ellos la verdad. Porque los sucesos, porque la verdad está escondida, porque no tiene fuerza, porque no tiene esencia y porque la gente de partido cuando escribe en cosas posibles y opinables, discute y se injuria, poniendo a prueba la paciencia del lector. Esos libros ni deben circular todo lo que circulan según la moda, ni deben ser tenidos en cuenta al olvido, porque cuando pasó la moda de esos libros se convierten en un almanaque del pasado. Sigue diciendo Juan de la Bruyère que cuando un autor escribe según moda del siglo, piensa más en su persona que en lo que está escribiendo, olvidando que aquello que no nos reconocen nuestros propios contemporáneos, la posteridad, si hemos escrito bien, nos lo concede. Y seguramente usted, señora, en su casa, señor, en su casa, estará pensando qué tiene que ver hoy este título de los caracteres de Juan de la Bruyère, primer título de los caracteres, Las obras de la inteligencia, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Juan de la Bruyère, escritor francés y, según mi opinión, cuasi filósofo francés, 1645-1696. Juan de la Bruyère, que estuvo en calidad de catedrático de historia en la corte de Versalles hasta el año 1696, fecha de su muerte, 12 años, cuya genialidad consiste en su obra Los caracteres de la Bruyère, haberse inspirado en la genial obra
que fue escrita 2000 años antes por el naturalista y filósofo griego Teofrasto, año 374 a.C., año 287 a.C. Y así como hace instantes, señor, decíamos al principio de la columna que el carácter es el yo natural de cada persona, que el carácter es el sello distintivo de cada persona, que el carácter es nuestra identidad de nacimiento. Yo lo invito a usted, señora, yo lo invito a usted, señor, a que juntos cometamos un pequeño acto de insolencia intelectual. Léase 2 puntos, tomarle examen a Juan de la Bruyère, porque la literatura de los clásicos, la filosofía de los clásicos, la pintura y la poesía de los clásicos nunca está sujeta al tiempo, porque como son clásicos, nunca pasan de moda. Y cuando Juan de la Bruyère, en la obra completa de sus caracteres, nos dice que cuando no conoces la corte política, cuando no entiendes la corte política, puedes reunir todas y cada una de las virtudes que le corresponden al hombre. Y bien se ve que en la decadencia populista del kirchnerismo, quienes acompañaron al kirchnerismo en calidad de alcahuetes, adulones y obsecuentes, bien conocían y conocen las miserias de la corte política. Me refiero a usted, señor Lázaro Báez, José López y aquellos que no están en la cárcel como usted, señor Cristóbal López, Aníbal Fernández, Debido Vudú o la jefa indubitable de esta banda decadente de delincuentes que es usted, señora expresidenta doña Cristina Fernández. Este programa hace casi 1 año y medio que dice lo siguiente, aunque usted, señora, señor, no esté de acuerdo. Ya no nos importa o nunca nos importó que estén en la cárcel, pero que sí devuelvan hasta el último centavo de lo robado. Pero estas miserias de la corte política, este entender qué pasa en la corte política, este comprender lo que pasa en la corte política, también se extienden a su gobierno, señor presidente don Mauricio Macri. Encontramos graves y profundas diferencias en el Ministerio de Cultura, graves y profundas diferencias en el Ministerio de Energía, que ha renunciado a su vicepresidente, y encontramos muchas más graves y profundas diferencias en los casi 6 ministros de Economía que tiene la República, lo digo con signo de interrogación, donde la política del señor Sturzenegger, presidente del Banco Central, y la política del ahora desaparecido, entre comillas, ministro de Hacienda, don Nicolás Dujovne, parecen tener libretos económicos diferentes. Y seguimos tomando el examen a Juan de la Bruyère, cuando dice él que solo consiste o se trata de pensar y hablar lo preciso. El sentido común, señora diputada doña Elisa Carrió, que es el primer paso de la sabiduría y de la inteligencia, creo que manda que más preocupada estar usted por dónde va a ser su candidatura política, si en Capital Federal o en provincia de Buenos Aires, debería preocuparse usted por informar al señor presidente, don Mauricio Macri, que la economía de la República Argentina no funciona, que no funciona la pequeña y mediana empresa y que seguimos teniendo una inflación increyendo o cuasi increyendo y con tasas de interés que hacen una economía de especulación antes que una economía de producción. Y en cuanto a pensar y hablar lo preciso, más allá de los escarceos de bombas del presidente norteamericano Trump en Afganistán, bomba que fue tirada políticamente y entre comillas a Corea del Norte, más allá de este delirante con poder, Kim Jong-il de Corea del Norte, lo cierto es que, señora, señor, lo decimos hace casi ya 3 años, aún en contra de muchos analistas políticos internacionales. El mundo no está en peligro de una tercera guerra mundial porque las primeras potencias nucleares,
China, la Comunidad Económica Europea, el Pentágono y Rusia no son suicidas. Saben que un conflicto nuclear acarrearía que el planeta Tierra durara nada más que unos instantes de tiempo. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y como el decadente populismo kirchnerista nos ha dejado no solamente empobrecidos económica y políticamente porque estábamos hasta aislados del mundo, creo yo, señora, señor, que nos ha dejado empobrecidos moral y metafísicamente. Y esa pobreza metafísica y espiritual se expresa en que aún la clase política argentina todavía no ha recuperado el sentido común. No están discutiendo políticas de Estado. El presidente Macri es víctima de escraches con cascotes e insultos. Escrache kirchnerista que tiene por fin que el presidente se desplace en una tanqueta militar y mostrarlo aislado de la comunidad política y civilizada de la República Argentina. La oposición política brilla por su ausencia y no ha presentado ni discute políticas de Estado. Está preocupado todos los políticos de la República Argentina por este año electoral. Entonces nosotros, a propósito y con toda la voluntad filosófica del caso, les recordamos a la clase política argentina que política es la ciencia y el arte del bien común y que tiene por principio a la nación. Nación que nos dice Alberto Sorel, nación es un proyecto de vida en común. El medio para llegar o para considerar nación son las políticas de Estado a 10, 15, 50 años en materia de salud, seguridad, justicia y educación. Y el fin, que es el bien común que no es la suma de los bienes individuales, según nos dice el neoliberalismo, que no es la posesión de los bienes colectivos, según nos dice el comunismo marxista. Bien común es la armonía y la concordia de capital, Estado y trabajo que se expresa en el ambiente general de justicia, paz, familia, propiedad privada, deporte y bienestar para perfección del hombre y de la sociedad constituidos en nación. Y nosotros de un gran tiempo a esta parte, en esta escalada de violencia que tiene la República Argentina, venimos pidiendo que a nivel nacional, provincial y municipal se convierta en una política sanitarista de Estado la ingesta de pastillas y alcohol, porque los crímenes, le hace los hurtos, los robos, los homicidios, los femicidios, comienza también en la ingesta de pastillas y alcohol entre jóvenes entre 13 y 25 años. Y en esta Argentina tan especial, hace muchos años, señora, señor, que para recuperar la paciencia en el todos los días, a nivel de nuestra casa, del colegio, de la universidad, del trabajo, hasta de la vereda, las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias.
Y como en toda sociedad civilizada, a través de todos los tiempos, cuando funciona la mujer, funciona la nación. En este momento tan especial de la República Argentina, que más que una crisis política y económica, tenemos una crisis familiar y moral, le pedimos a la mujer argentina el consejo inteligente de la mujer, la paciencia inteligente de la mujer, la palabra inteligente de la mujer, modales y vocabulario femenino, porque la mujer es la segunda educación del hombre. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Blaise Pascal, filósofo, escritor, matemático y físico francés, año 1623, año 1662. Y en la obra cumbre del pensamiento de Pascal, que justamente lleva por título Pensamientos, dice ahí Pascal: todo lo que se perfecciona por progreso también perece por progreso. ¿Y sabe qué, señora, señor? Si el progreso es el adelanto de la ciencia y de la técnica en beneficio del hombre, bienestar es la perfección del hombre que vive en sociedad. Y ese bienestar se expresa a través de todas las culturas y de todas las civilizaciones de todos los tiempos en familia, trabajo, propiedad privada, deporte y políticas en materia de justicia, salud, educación. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.